Ejecutivo sin postura sobre fiscal general tras recibir los expedientes de los 6 aspirantes propuestos por la Comisión de Postulación. Autoridades indican que aún no hay pronunciamiento oficial mientras el proceso avanza bajo los lineamientos constitucionales. Congreso avanza reforma al IUCI tras un debate por los votos necesarios y posibles efectos en la autonomía municipal. El Pleno aprobó la primera lectura de la iniciativa, que incluye exenciones y cambios en el cobro del impuesto. PNC perfila hipótesis en masacre de Zona 6. Investigación señala que el hecho iba dirigido contra una mujer con antecedentes, pero una confusión por la vestimenta habría provocado que otras personas fueran atacadas, dejando 6 fallecidos y 2 heridos. Fiscalía activa extradiciones por femicidio del 2005 tras la captura en Estados Unidos de 3 personas vinculadas al caso de Claudina Velázquez Pais. Autoridades iniciaron gestiones para su traslado a Guatemala y que enfrenten la justicia. Diaco define sanciones por precios en combustibles, multas de hasta 30 salarios mínimos para gasolineras que incumplan el subsidio, pero advierte que su aplicación depende del reglamento aún pendiente y de la coordinación con Energía y Minas para verificar precios. Trump extiende tregua con Irán. Estados Unidos mantiene el alto al fuego sin fecha definida, pero ordena continuar el bloqueo naval, mientras persiste la tensión regional y se dificultan las negociaciones sobre el programa nuclear. ¿Cómo está? Buenas noches. Ya lo vio en nuestros titulares. Hay muchas noticias que usted tiene que conocer. Las tenemos todas, por supuesto, siempre agradeciendo su atención. Vamos a la información. El proceso para nombrar al próximo fiscal general del Ministerio Público para los siguientes 4 años sigue avanzando, luego de la integración de la nómina final de candidatos al cargo. La comisión, mediante votos a viva voz, realizó la elección. La actual fiscal, Consuelo Porras, quedó fuera del proceso. La sala de vistas del organismo judicial fue el escenario donde la comisión de postulación integró la nómina final de aspirantes a fiscal general del Ministerio Público. La sesión inició 1 hora y 30 minutos más tarde de lo programado. Luego de aprobar la agenda del día, la comisión dio paso a la primera ronda de votación, donde la actual fiscal María Consuelo Porras obtuvo 6 votos a favor y 9 en contra. Cada comisionado ejerció su voto a viva voz. La primera profesional en integrar la nómina final fue Beila Xiomara Estrada. La postulante Beila Dalí Xiomara Estrada Barrientos es la única que obtuvo 13 votos a favor y 2 en contra, por lo que es incluida a la nómina de los 6 candidatos antes de iniciar la nueva ronda. Durante la segunda ronda de votación, 4 profesionales más lograron obtener los votos necesarios para integrar la nómina. En esta ronda de votación, señora presidenta, me aparece que pasa la votación el postulante Gabriel Estuaro García Luna con 10 votos a favor, 5 en contra. El postulante, al revés, es el postulante Julio César Rivera Clavería con 11 votos a favor y 4 en contra. El postulante García Luna con 10 a favor, 5 en contra. El postulante César Augusto Ávila Paricio con 10 a favor y 5 en contra. Y la postulante Zoila Tatiana Morales Valdizón con 10 a favor y 5 en contra. En la tercera ronda de votación, ninguno de los perfiles que aún eran elegibles logró los votos necesarios para ocupar el último puesto en la nómina. En la última ronda, algunos comisionados cambiaron su voto, lo que permitió que el postulante Néctor Guilevaldo de León Ramírez alcanzara los votos necesarios para integrar la nómina final. Los profesionales que integran la lista de candidatos a fiscal general son: Beila Xiomara Estrada, es exmagistrada de la Sala de Apelaciones desde 2014 a 2023. Actualmente es presidenta de la Junta de Disciplina del organismo judicial y cuenta con experiencia en procesos penales, además de asesoría legal desde 2004. Dentro de sus resoluciones como magistrada, benefició con arresto domiciliario a Samuel y José Morales, hermano e hijo del expresidente Jimmy Morales, señalados en un caso de corrupción. César Augusto Ávila Aparicio obtuvo 10 votos favorables de la comisión. Actualmente es magistrado de la Sala Mixta Regional de la Corte de Apelaciones de Zacapa, cargo que también desempeñó en el departamento de Chiquimula. Es señalado de presuntos vínculos familiares con actores políticos y denuncias por nepotismo cuando fungía como magistrado.
además de cuestionamientos en casos judiciales. Julio César Rivera Clavería obtuvo 10 votos a favor. Fungió como detective de la sección judicial de la Procuraduría del Estado en 1976 y fue asesor en el Ministerio de Gobernación hasta diciembre de 2020. Ha ocupado cargos como director de presidios, viceministro de Gobernación y director de la Guardia de Hacienda. La CICIG lo vinculó en el caso Red Moreno, señalamientos que ha rechazado. Además, participó en las elecciones de 2023 como aspirante presidencial. Gabriel Estuardo García Luna obtuvo 10 votos a favor. Es integrante suplente de la Junta de Disciplina Judicial. Tiene una denuncia en la Procuraduría de los Derechos Humanos entre 2015 y 2018. Además, ha sido juez y magistrado como parte de su carrera judicial y en 2022 integró la nómina final de aspirantes a fiscal general. Zoila Tatiana Morales Valdizón obtuvo 10 votos favorables. Cuenta con más de 35 años de trayectoria en el Ministerio Público y ha tenido a cargo casos como el de Mirna Mac, el caso de Gobernación y las investigaciones contra el general Manuel Antonio Callejas. Néctor Guilevaldo de León Ramírez obtuvo 11 votos a favor. Tiene experiencia en el organismo judicial y en el Ministerio Público. Fungió como magistrado de Sala de Apelaciones y en 2020 integró como suplente el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Entre sus resoluciones, avaló dar trámite ante juicios contra los entonces magistrados de la Corte de Constitucionalidad, Francisco de Mata y Gloria Porras. También integró la nómina final de aspirantes a fiscal general en 2022. Ahora, la lista será publicada en medios impresos de mayor circulación y en el Diario Oficial. Tras su publicación, se abrirá un plazo de 3 días para presentar impugnaciones. La nómina que ya fue entregada al mandatario queda sujeta a la resolución de varios amparos planteados contra el proceso. El próximo 17 de mayo, el nuevo fiscal general designado deberá tomar posesión al frente del Ministerio Público. Con imágenes de Javier González, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Bueno, y ante la selección de la comisión de postulación de los 6 aspirantes para fiscal general, la nueva secretaria de Comunicación Social, Karina García, señaló que aún no se tiene una postura definida por parte de la presidencia, pero que se hará pública una vez que se formule. Por su parte, la vicepresidenta Karina Herrera destacó que esta nueva etapa está enmarcada en lo establecido en la Constitución del país. El Ejecutivo confirmó que ya recibió los expedientes de los 6 aspirantes propuestos por la Comisión de Postulación para el cargo de Fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público. La designación en este proceso para el Ministerio Público le corresponde por ley. En la primera fase ustedes ya han visto a la Comisión de Postulación y en esta nueva etapa al presidente de la República, es lo que está en la Constitución. Conozcamos algunas de las reacciones que se generaron en el Congreso tras la exclusión de Consuelo Porras de la nómina final para fiscal general. La idoneidad para optar a la reelección. Reacciones surgieron en el Congreso de la República luego de que la comisión postuladora dejara fuera de la nómina final a la actual fiscal general Consuelo Porras en el proceso de selección de autoridades del Ministerio Público. Lo positivo es que finalmente Consuelo Porras queda fuera del listado de 6. Ya será un mecanismo que debe buscar el presidente de la República para transparentar la discusión de a quién va a nombrar de los 6 perfiles que le fueron enviados por parte de la comisión de postulación. Esperamos que sea transparente, abierto a la población guatemalteca. Las posturas coinciden en que el procedimiento debe continuar sin presiones externas, destacando que la comisión fue integrada precisamente para garantizar transparencia en la selección. La comisión efectivamente toma la posición que esperábamos. No podemos llevar por 4 años más como candidata y como fiscal a una persona que ha destrozado el Ministerio Público, así que me parece que responde a lo que el pueblo esperaba y responde a la realidad, que es un Ministerio Público que se ha dedicado a proteger a los corruptos y a perseguir a sus adversarios. Algunos diputados señalaron que se trata de un proceso que debe respetar los criterios técnicos y la independencia de la comisión evaluadora. Es una decisión política de los comisionados hacer la lista, votar, como al final se decide por votos. Entonces realmente yo no me voy a meter a opinar si la comisión hizo correctamente su trabajo o no, porque no conozco interioridades de ese proceso.
Durante la jornada, se buscó la postura de distintos congresistas para conocer su opinión sobre este tema. Varios de ellos prefirieron no pronunciarse al respecto. El proceso continúa avanzando en medio de un escenario político marcado por opiniones divididas, mientras que se espera la siguiente fase que definirá la designación de la nueva autoridad del ente investigador. Con imágenes de Moisés Sheck para Noticiero Guatevisión, Oscar Vázquez. Vamos a otras noticias. El Ministerio de Ambiente canceló las licencias de construcción de obras en la USAC por irregularidades en su clasificación ambiental y llevó el caso al Ministerio Público. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales canceló la licencia ambiental del proyecto del viaducto y torre de parqueos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, tras determinar que fue autorizada bajo una categoría de impacto menor a la que exige la normativa. La decisión fue anunciada este 20 de abril junto al Ministerio de Cultura y Deportes, que indicó que el proyecto de ampliación del acceso norte del periférico universitario en la zona 12 capitalina no cumplía con la clasificación ambiental correspondiente. Por este caso, el Ministerio de Ambiente ya presentó una denuncia ante el Ministerio Público para deducir posibles responsabilidades. El proyecto fue anunciado por la USAC como una obra para mejorar la calidad educativa. Además, las autoridades informaron que la ampliación de la torre de parqueos del campus central también carece de licencia ambiental. Implican la ejecución de 3 macroproyectos a nivel del campus central, entre ellos torre de parqueos, 4 viaductos en el ingreso al campus central y un pozo mecánico de agua. Como consecuencia, el Ministerio de Cultura dio por terminado el convenio de investigación y rescate arqueológico vinculado a las obras, al no cumplir con los requisitos legales para su ejecución. Hasta el momento, la Universidad de San Carlos no se ha pronunciado por esta decisión. Reportó Andrea Domínguez y César Pérez. Vamos al Congreso, porque ahí se avanzó en primer debate una reforma al impuesto único sobre inmuebles, el IUCI, tras una discusión previa sobre la cantidad de votos necesarios y posibles repercusiones en la autonomía municipal. Diputados del Congreso de la República debatieron previo a la primera lectura de la iniciativa de reforma al impuesto único sobre inmuebles sobre el número de votos necesarios para avanzar en el trámite legislativo. Mientras algunos legisladores plantearon que se requerían 107 votos, otros sostuvieron que bastaba con la mayoría simple equivalente a 82 votos. En esa misma discusión, también surgieron posturas divididas respecto al alcance de la propuesta. Un grupo de diputados advirtió que las modificaciones podrían incidir en la autonomía municipal, mientras que otros señalaron que la iniciativa no vulnera las competencias de las municipalidades. En ese intercambio, el Pleno dio paso a la primera lectura de la iniciativa, la cual fue aprobada y continuará su proceso en el Congreso antes de una eventual aprobación definitiva. Se ha logrado que se apruebe en su primer debate, se ha reservado para su trámite siguiente. Haremos todo lo posible para seguirlo socializando con las distintas bancadas, pedirle al pueblo de Guatemala su apoyo en redes sociales, que ejerzan presión sobre los diputados y recordarle a los diputados que ellos son electos por el pueblo de Guatemala y se deben al pueblo de Guatemala, no se deben a los alcaldes. La iniciativa también incluye un beneficio para quienes adquieran vivienda por primera vez mediante crédito hipotecario, contemplando la suspensión del pago del impuesto durante el plazo del financiamiento. Esta ley del IUCI es muy importante, tiene más de 25 años de estar vigente y se necesita reformar. Las reformas que se están proponiendo es que el adulto mayor, una persona que alcanza más de 60 años, que está jubilada, que ya no puede trabajar, para su vivienda que ocupa para su residencia, quede exenta del IUCI. Y para todos los guatemaltecos que tienen vivienda, que sea el 3% por millar que paguen por su vivienda, ¿verdad? La sesión no avanzó en otros puntos de agenda tras su finalización anticipada, por lo que se prevé que el tema sea retomado en las próximas jornadas legislativas. Con imágenes de Moisés Sheck para Noticiero Guatevisión, Oscar Vázquez. Mire, y exmilitares realizaron una manifestación frente al Congreso de la República exigiendo que se incluyera en la agenda legislativa la ley de ampliación de pensión para jubilados. Elmer Palencia, diputado de Valor, solicitó que se conociera de urgencia nacional el proyecto de ley. Sin embargo, no se logró el quórum necesario para su aprobación.
La situación generó la presencia de las unidades antimotines, pero no se registraron enfrentamientos. Los diputados y el personal del Congreso se quedaron encerrados en las instalaciones del Congreso hasta que los manifestantes se retiraron. Y atención, porque organizaciones campesinas y estudiantiles anunciaron movilizaciones para este 22 de abril, mañana, en la capital, con distintas demandas relacionadas con la coyuntura nacional. En las protestas participarán integrantes de CODECA, el Comité Campesino del Altiplano, el Frente Nacional de Lucha y estudiantes en resistencia de la Universidad de San Carlos. Según los organizadores, las manifestaciones se desarrollarán en los 4 puntos cardinales de la ciudad, con concentraciones en el Trébol, el Anillo Periférico, el Obelisco y la calle Martí. Indicaron que el epicentro podría ser el Trébol, donde confluirían marchas desde distintos puntos a nivel nacional. También se prevén movilizaciones. Las autoridades de tránsito advierten que la circulación podría verse afectada desde temprana hora, ya que los manifestantes tienen previsto reunirse a partir de las 6 de la mañana. De acuerdo con los organizadores, las protestas también son en rechazo a la reelección de Walter Mazariegos como rector de la USAC. Además, exigirán al gobierno respuestas sobre políticas de tierra y territorio y manifestarán su postura a favor de la soberanía alimentaria. El gobierno decretó estado de prevención en 5 departamentos del país. El decreto gubernativo número 6/2026 establece esta medida en Guatemala, Escuintla, Izabal, San Marcos y Huehuetenango, con el objetivo de contener la violencia que vive el país y garantizar el orden público. Según el documento, esta decisión da continuidad a una serie de estados de prevención implementados desde el 16 de febrero, cuando se emitió el primer decreto. Posteriormente se sumaron nuevas disposiciones el 3 de marzo, 18 de marzo y 6 de abril, como parte de las acciones para contener ataques contra autoridades y el avance de estructuras criminales. El estado de prevención tendrá una vigencia de 15 días y permitirá a las autoridades aplicar medidas excepcionales. Entre estas se incluye limitar reuniones y manifestaciones, disolver concentraciones que se tornen violentas y restringir la circulación de vehículos en ciertas áreas. Tenemos más información. La Policía Nacional Civil perfila como principal hipótesis que el ataque armado en una cevichería de la zona 6 iba dirigido contra una mujer con antecedentes penales. Según las autoridades, el resto de víctimas habría sido alcanzado por los disparos como daño colateral, en medio de una posible confusión por la vestimenta durante el hecho. Ella es Evelyn Noemí Sinaí Hernández, de 34 años, quien murió dentro de una cevichería en la zona 6 tras el ataque armado registrado. Según la principal hipótesis de la Policía Nacional Civil, el ataque dentro de la cevichería iba dirigido en su contra. De acuerdo con las autoridades, la mujer que era el objetivo vestía playera blanca y gorra negra, descripción que habrían recibido los atacantes. Se logra observar cómo los 2 hombres ingresan directamente para provocarle la muerte a la señorita Noemí Sinaí Hernández y a su acompañante. Hay otro tipo de información que hasta el momento se ha ido fortaleciendo para dar con los presuntos sicarios, quienes se pudieran ser integrantes de una estructura criminal que opera en ese mismo sector. En este caso pudieran ser tanto de la Mara 18 como de la Mara Salvatrucha, pero también hay otra estructura criminal la cual está siendo investigada en esa área para determinar si también tiene relación con este hecho armado. Sin embargo, otras personas en el lugar, incluida la familia Boch Pérez, integrada por Kimberly Suseli Pérez Ramos e Isaías Boch, y su hijo de 5 años, también vestían de blanco, ya que asistirían a un partido de fútbol, lo que habría generado confusión entre los sicarios. La PNC ha indicado que estas personas fueron alcanzadas por los disparos como víctimas colaterales. Tomando en cuenta que en muchos de los casos a este tipo de sicarios se les da en este caso la información de cómo están vestidas las personas y por tal motivo es una de las líneas de investigación hasta este momento. Otra línea de investigación apunta a una posible rivalidad entre estructuras criminales que operan en la zona 6. Según la PNC, Noemí Sinaí Hernández tenía antecedentes por conspiración para asesinato, portación de arma hechiza y asociaciones ilícitas. Las demás personas no cuentan con antecedentes policiales. Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a los responsables. Reportó Andrea Domínguez y Javier González.
Una familia quedó marcada por la violencia tras un ataque armado ocurrido en la 18 Avenida y 8ª Calle de la zona 6 capitalina, donde un hombre y una mujer murieron luego de intentar proteger a su hijo de 5 años en medio de una ráfaga de disparos. Al menos 3 personas con vida fueron trasladados hasta la emergencia del Hospital General San Juan de Dios luego de esta masacre ocurrida en la zona 6. Sin embargo, al momento del arribo de los bomberos hasta este lugar, un hombre de 50 años falleció. Se trata del padre de este pequeño que también resultó herido. Entre las víctimas mortales figuran Kimberly Pérez Ramos y su pareja Isaías Boch, originarios del Cantón Buenavista en Santa María, Ixtahuatán, Santa Rosa. Según registros de cámaras de seguridad y testigos, cuando el ataque armado inició, la pareja vestida de blanco junto a su hijo de 5 años se disponían a comer. Ambos reaccionaron para proteger al niño y buscaron resguardarse, pero fueron alcanzados por los atacantes según las imágenes que captaron los hechos en un video de 33 segundos. El niño resultó herido por proyectil de arma de fuego en el tórax y brazo izquierdo y fue trasladado al Hospital General San Juan de Dios, donde fue intervenido y permanece estable en observación médica y consciente según los médicos del centro asistencial. El padre del menor, Domingo Isaías Boch Muth, de 50 años, también fue trasladado al hospital, pero falleció al ingreso debido a heridas en el abdomen y tórax. Otra persona herida, José Estuardo Hernández, de 31 años, fue operado y permanece en recuperación en estado delicado. En total, 6 personas murieron, 5 de ellas dentro del negocio, entre las que el INASIF identificó a Evelyn Noemí Sinay Hernández, de 34 años, Ángel Ricardo Labor Ruiz, de 35, Kimberly Pérez Ramos, de 24, César Augusto Hernández García, de 57, y Dimas Gabriel Gunera Bamaca, de 19. Reportó Andrea Domínguez y Javier González. La familia Boch Pérez fue víctima colateral de la masacre en la cevichería de la zona 6 capitalina este último lunes. ¿Qué pasará con el niño de 5 años que sobrevivió y ahora queda sin la protección de sus padres? El niño de 5 años sobrevivió gracias a que su padre lo abrazó y protegió con su cuerpo cuando se dio la masacre en la zona 6. El pequeño resultó herido y fue llevado al hospital donde está estable y se recupera. Recordemos que de este hecho murieron su papá y su mamá en el lugar, su mamá en el hospital, su papá. Pero ahora, ¿qué va a pasar con este pequeño? Por ello estamos hoy en la Procuraduría General de la Nación con Yasmín Villagrán, a quien le damos la bienvenida para que nos pueda explicar sobre las acciones que PGN ya ha realizado, con quién está el niño o con quién va a estar próximamente. La Procuraduría General de la Nación se constituyó al nosocomio para poder verificar el estado de salud y también el goce pleno de los derechos del niño en mención. En estas circunstancias pues se identificó que el niño está recibiendo todos los tratamientos médicos necesarios para su recuperación. También se pudo identificar a un familiar que estuvo en compañía del niño desde su ingreso al nosocomio. Esto facilita el proceso de evaluación para la Procuraduría General de la Nación, es decir que desde ya se han iniciado las diligencias correspondientes para evaluar a los recursos familiares con la finalidad de que cuando el niño sea dado de alta médicamente pues pueda ser reintegrado al mejor recurso familiar idóneo. Asimismo también promover las medidas de protección respecto a su salud emocional y mental derivado de los hechos que lamentablemente este niño presenció. El niño recibirá atención psicológica por el tiempo que determine el juez, ya que el hecho se registró mientras él se encontraba con sus padres y se disponían a comer. El juez determina una cantidad de tiempo en el que debe ser sometido a este tipo de tratamiento. Sin embargo, con las medidas y el seguimiento respectivo, el juez también puede ampliar este tipo de ayuda emocional para el niño hasta que él pueda pues tener todos los derechos que han sido vulnerados, los que estén en riesgo, estén restituidos. Los padres del pequeño fueron identificados como Domingo Boch y Kimberly Pérez, y una de las primeras hipótesis que se tiene es que la familia estaba en la cevichería para comer antes de ir a un partido de fútbol que se disputó en la zona 6. Dado que se confirmó que los 3 iban vestidos con playera blanca, color alusivo a uno de los equipos. Para Impacto Directo reportó Maybol Saucedo. Un
incendio de gran magnitud se registró este martes en un edificio en construcción en la 4ª Avenida y 16 Calle de la Zona 10, lo que obligó a un complejo despliegue de socorristas. El fuego se originó en el 8º nivel y en pocos minutos se propagó hasta el piso 14, complicando las labores de control por la altura de la estructura y la presencia de materiales inflamables. Los bomberos municipales y voluntarios utilizaron autoescalas y atacaron las llamas desde el exterior, debido a las condiciones del inmueble que aún no ha sido entregado. Según los cuerpos de socorro, el edificio ya contaba con acabado de madera, sistema eléctrico y cielo falso, lo que favoreció la propagación del fuego. El viceministro de Energía y Minas, Erwin Rolando Barrios, explicó que el subsidio a los combustibles se aplicará de forma controlada con la colaboración de la DIACO y la SAT, y se espera una estabilización de los precios a medida que la situación global evolucione. El Ministerio de Energía y Minas avanza en la implementación del subsidio a los combustibles, que busca aliviar el impacto del alza en los precios internacionales del petróleo. Según el viceministro de Energía y Minas, Erwin Rolando Barrios, el subsidio se aplicará de forma controlada con la colaboración de la DIACO y la SAT. Nosotros, de manera ordinaria y en este caso de manera extraordinaria, vamos a emitir un precio de referencia. Este precio de referencia se integra con 5 días históricos hacia atrás del valor internacional del combustible y se publica. Y nosotros, ese precio de referencia se compara con el precio de valla. Normalmente el precio de valla oscila alrededor del precio de referencia, un poco a la baja o un poco al alza, pero no más de un quetzal. Eso es ordinario, lo normal. De modo tal que 8 quetzales son absolutamente perceptibles y está instruido en la ley y operativizado en el reglamento que está más o un poco al alza, pero no más de un quetzal. Es ordinario, lo normal. El viceministro aclaró que una vez en funcionamiento, el precio del combustible reflejará la tarifa establecida con una reducción que será claramente visible en la factura, asegurando transparencia en todo el proceso. La recuperación de los precios dependerá de la evolución de la situación global, particularmente en la guerra de Irán y sus efectos en las refinerías. Además de que el ministro del MEM, Víctor Hugo Ventura, espera que el subsidio genere una tendencia a la baja hasta estabilizarse hacia un nuevo precio. Variaciones continuas hay. Lo que esperamos es de que la volatilidad se reduzca y se marque una tendencia a la baja hasta estabilizarse hacia un nuevo precio. El MEM reitera que, a pesar de las fluctuaciones globales, el subsidio buscará mitigar el impacto de los precios para los guatemaltecos, mientras que se espera una estabilización en el mercado internacional de combustibles. Con imágenes de Byron Baiza, reportó Paula Carranza. Bueno, y la DIACO detalló el proceso de sanción a gasolineras ante posibles irregularidades en los precios de los combustibles, pero señaló que aún se espera el reglamento para aplicar las multas de manera efectiva. La Dirección de Asistencia y Atención al Consumidor será el ente encargado de colocar las sanciones a los expendios de combustible que no cumplan con el subsidio temporal para consumidores según lo establecido en la ley. La multa podría ser de hasta 30 unidades de multa ajustables, el valor de un sueldo mínimo, lo que equivale a 127,000 quetzales aproximadamente. De esta nueva situación de subsidio, no precisamente es que se esté dando un tema de especulación, sino que aquí lo que tenemos que controlar nosotros son que los precios que el Ministerio de Energía y Minas plasme en su página como los precios de referencia sean los que realmente las gasolineras estén posteando. Entonces nosotros esperamos que en el reglamento se pueda aclarar también, porque vemos que esto no exoneraría tampoco a un ámbito penal. Entonces tenemos la sanción administrativa, que son las 30 UMAS que los legisladores tuvieron a bien colocarla, y además pues esperamos que no en el reglamento pueda aclararse la exoneración, que no exonera
hacia un área penal, ¿verdad? En caso exista algún posible delito. La DIACO aún está a la espera del reglamento que regirá cómo se aplicarán las sanciones en la práctica. En este proceso deberán de trabajar en conjunto con el Ministerio de Energía y Minas para capacitar a los verificadores a nivel nacional, que deberán de revisar los precios de las gasolineras y las facturas entregadas a los consumidores a partir del día 1 que entre en total vigencia el acuerdo. Además, la DIACO pondrá en marcha la alerta DIACO, un sistema para que los consumidores puedan reportar cualquier irregularidad que encuentren en las estaciones de servicio. Con imágenes de Byron Baiza, reportó Paula Carranza. Continuamos. La Embajada de Estados Unidos le dio la bienvenida a Jorgan K. Andrews, quien asume como nuevo encargado de negocios de Estados Unidos en Guatemala. Con más de 30 años de experiencia en la carrera diplomática, el funcionario ha trabajado en distintas regiones, incluyendo Latinoamérica, Asia y Europa, además de su paso por el Consejo de Seguridad Nacional. Según lo informado, su incorporación busca fortalecer la relación bilateral entre ambos países y avanzar en las prioridades conjuntas. Más noticias, la Fiscalía de Casos Especiales ha iniciado el seguimiento a la detención en Estados Unidos de Pedro Julio Samayoa Moreno, Zuli Moreno Bavier y Eduardo Alejandro Samayoa Moreno, quienes son requeridos por la justicia guatemalteca. Estas personas están vinculadas al asesinato de Claudina Isabel Velázquez Pais, ocurrido en el 2005. A partir de las coordinaciones de la Fiscalía, se logró activar alertas internacionales que ayudaron a dar con su ubicación en los Estados Unidos, donde fueron capturados. La Fiscalía ya inició las gestiones para lograr el retorno de los imputados a Guatemala y garantizar que enfrenten la justicia por los delitos de asesinato, obstaculización a la acción penal y falso testimonio. Y un aspirante a bombero implicado en el crimen de Nelson Santamaría y Eldin Leonel Chokshi, ocurrido hace un año, aceptó los cargos por encubrimiento propio y recibió una condena mínima. Según la investigación, mintió en sus declaraciones para proteger a agentes policiales acusados del doble crimen. Buenos días, quiero pedir una disculpa al pueblo de Guatemala y asimismo al pueblo de San Miguel, a las familias, que el día de hoy pues ya fui acusado y espero que me disculpen a las dos familias. Gracias. Mi nombre es Jorge Alexander Callejas Vera. Esas fueron las palabras de Jorge Alexander Callejas, aspirante a bombero que se declaró culpable de haber mentido en sus declaraciones para proteger a agentes de la PNC, quienes son señalados en el crimen de Nelson Santamaría y Eldin Leonel Chokshi. Las declaraciones a medios de comunicación fueron parte de la medida de reparación digna dictada por el juez Eduardo Orozco, a cargo del juzgado de mayor riesgo B. El sindicado había sido declarado en rebeldía al no presentarse a la audiencia anterior. Callejas, señalado de encubrimiento propio, se sometió a una audiencia de aceptación de cargos y fue beneficiado con la reducción de la pena a la mitad. El juzgador lo sentenció a 3 años de prisión, pero al aceptar cargos la pena se redujo a 1 año y 6 meses de prisión, a razón de 5 quetzales diarios. Además, se le impuso una multa de 500 quetzales, sumado a la disculpa pública a los familiares de una de las víctimas y al pueblo de San Andrés Itzapa. Durante la audiencia, Callejas declaró que se trasladó a uno de los fallecidos desde la estación de la PNC en San Andrés Itzapa hacia el hospital de Chimaltenango. Según su testimonio, afirmó que trasladaron el cuerpo de Nelson Santamaría, quien ya había fallecido por los golpes recibidos, hacia este centro asistencial, y que para no comprometer a los policías, dijeron que la víctima falleció en el ingreso al hospital. Dicha acción fue para encubrir el crimen de los agentes policiales, quienes según la investigación habrían golpeado y torturado a las víctimas. Por estos hechos, 4 agentes policiales están a la espera de que inicie el juicio en su contra, entre ellos el exsubinspector Eddie Leonel Vázquez Rabanales, quien habría ordenado y participado en la agresión y muerte de las 2 víctimas.
son señalados de ejecución extrajudicial y desaparición forzada. Con imágenes de Juan Diego González, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Y más de la justicia, implicados en el secuestro de un odontólogo buscaban que un juez les modificara el delito en su contra por uno menos grave y que les permitiera salir de prisión. Sin embargo, la petición fue rechazada por el juzgador y continuarán en prisión. A través de sus abogados defensores, Juan Ubaldo Tzul Castillo, Juan Osvaldo Tzul y Carlos Antonio González buscaban que el juez Eduardo Orozco les modificara el delito de plagio o secuestro por el de encubrimiento propio. Sin embargo, luego de escuchar los argumentos de los abogados defensores, del Ministerio Público y del abogado querellante, el juzgador rechazó la petición. Los sindicados son implicados en el secuestro del odontólogo Julio Amílcar Martínez ocurrido en mayo de 2025. Según la investigación, el 28 de mayo de 2025, la víctima fue interceptada en el kilómetro 36 de carretera El Salvador, donde los secuestradores exigían 5 millones de quetzales para su liberación. La familia logró hacer un pago parcial, esto para poder negociar su liberación. Sin embargo, casi un año después, se desconoce de su paradero. Los otros implicados en el caso son Julio Leonardo Girón Castañeda y Paola Isabel de Tzul. Todos son señalados del delito de plagio o secuestro. La solicitud de cambio de delito fue planteada previo al inicio de la audiencia de etapa intermedia, donde la Fiscalía busca que sean enviados a juicio. La investigación del Ministerio Público señala a Julio Leonardo Girón Castañeda como principal sospechoso de la desaparición de la víctima. Las indagaciones indican que habría seguido en repetidas ocasiones los movimientos de Amílcar Martínez. Tras rechazar la solicitud, el juez dio el espacio para que la sindicada Paola Isabel de Tzul ampliara su declaración. La detenida indicó que desconocía los hechos y señaló que su suegro podría estar implicado en el caso. También pidió disculpas a los familiares y amigos del desaparecido. Para este viernes 24 de abril se reprogramó la audiencia de etapa intermedia, donde el Ministerio Público presentará la investigación contra los 5 sindicados. Con imágenes de Juan Diego González, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Y los magistrados que integran la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo resolvieron sin lugar la apelación planteada por el Ministerio Público, con la cual buscaban revertir la resolución del juez Delmar González, que devolvió un edificio vinculado con Manuel Valdizón. La resolución del 27 de noviembre del 2025, dictada por el juez a cargo del Juzgado de Extinción de Dominio, ordenó que se debía devolver el edificio al considerar que no se pudo comprobar que el inmueble fue adquirido con recursos posiblemente ilícitos. Los abogados señalaron que el juez Delmar González resolvió conforme a la ley. Además, indicaron que el caso se encuentra en un juzgado civil y que ya no es de su competencia conocerse en la vía penal. El edificio cuenta con 2 sótanos, 15 niveles y un helipuerto. En las internacionales, a muy poco del final de la cuenta regresiva, el presidente Donald Trump decidió este martes extender sin fecha definida el cese al fuego contra Irán. Sin embargo, ordenó a las Fuerzas Armadas que continúen el bloqueo naval a los puertos de Irán. A muy poco del final de la cuenta regresiva, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió el martes extender sin fecha definida el cese al fuego con Irán. Trump aseguró en su plataforma Truth Social que la prórroga fue solicitada por Pakistán a partir del hecho de que el gobierno de Irán está seriamente fracturado, algo que no sorprende, según el mandatario estadounidense. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, agradeció en X a Trump la extensión del cese al fuego con Irán y urgió a ambas partes a seguir las conversaciones. Además de prolongar el alto el fuego, Trump ordenó a las Fuerzas Armadas que continúen el bloqueo naval a los puertos de Irán. Más temprano alardeó de la sólida posición de su país de cara a eventuales negociaciones. Los guardianes de la revolución de Irán, el ejército ideológico de la República Islámica, amenazaron el martes con destruir la producción de petróleo en Oriente Medio. Antes de estas amenazas, los precios del petróleo subían en medio de la incertidumbre sobre si se reanudarían o no las negociaciones en Pakistán. Teherán se niega a enviar de nuevo una delegación a ese país para una segunda ronda de diálogos con Estados Unidos, tras una primera sesión fallida el 11 de abril. La Casa Blanca confirmó en la tarde del martes que el vicepresidente J.D. Vance no viajaría por segunda vez a Pakistán para las negociaciones con Irán. El vocero de la Cancillería de Irán había dicho antes que su país todavía no tomó una decisión definitiva sobre su participación. La primera ronda de diálogo terminó sin avances sobre los temas de fondo, como el programa nuclear de Irán, lo que hizo aumentar las tensiones en el estrecho de Hormuz, donde Estados Unidos acusa a Teherán de disparar contra buques.
El presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bakr Kalibaf, jefe negociador en las conversaciones, afirmó que el país no aceptará un diálogo bajo la sombra de las amenazas de Trump y sacará nuevas cartas en el campo de batalla si se reanuda la guerra. Y la demanda de tránsito por el Canal de Panamá aumentó por la guerra en Oriente Medio, a tal punto que un buque de gas licuado de petróleo pagó $4 millones por cruzar más rápido y evitar esperas de hasta 5 días. De acuerdo con un informe oficial, el alza se registra desde el estallido del conflicto el 28 de febrero con el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que llevó al bloqueo del estrecho de Hormuz. En un reacomodo de rutas, refinerías asiáticas optan por comprar petróleo o gas a Estados Unidos y transportarlo por el canal panameño y no a países del Medio Oriente para evitar el estrecho de Hormuz. Los buques que transitan por el canal reservan su tránsito con antelación, pero para los que no tienen reservas y deben esperar en promedio 5 días, hay cupos de última hora a través de una subasta. Y el hombre que mató a una mujer canadiense e hirió a 13 turistas en las pirámides de Teotihuacán, México, lo que le contábamos el día de ayer, planeó el ataque con días de anticipación, así indicaron las autoridades. Con permiso. Autoridades mexicanas informaron el martes que el tiroteo ocurrido el lunes en las pirámides de Teotihuacán, que dejó un muerto y 13 heridos, fue un ataque premeditado. Según la investigación, el mexicano identificado como Julio César Jasso Ramírez, de entre 30 y 35 años, visitó en varias ocasiones la zona arqueológica, ubicada a menos de 1 hora de la capital, y se hospedó en hoteles cercanos para planificar el ataque. Derivado de los actos de investigación, se desprende que este acto no fue espontáneo. Esta persona visitó de manera preliminar, sabemos, en varias ocasiones la zona arqueológica, se hospedó en hoteles aledaños de manera previa y desde ahí planeó y llevó a cabo las labores de acercamiento con los lugares que iba a utilizar para cometer su acción violenta. El atacante disparó contra turistas al mediodía del lunes, matando a una mujer canadiense de entre 20 y 25 años antes de suicidarse. Entre los 3 heridos hay un niño de 6 años y ciudadanos de Colombia, Canadá, Brasil y Estados Unidos. En su mochila se hallaron un arma de fuego, un cuchillo y 52 cartuchos útiles, además de documentos y manuscritos que las autoridades vinculan con episodios violentos ocurridos en Estados Unidos en abril de 1999. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el agresor tenía problemas psicológicos y descartó vínculos con el crimen organizado. No obstante, pidió reforzar la seguridad en sitios turísticos para evitar el ingreso de armas. Esto nos llama la atención para decir, pues hay que tener mayor seguridad para evitar que una persona entre con un arma de fuego a un sitio arqueológico o un sitio turístico. Entonces, por eso, pues reconociendo lo que pasó el día de ayer, pues hay que fortalecer la seguridad en estos sitios, aunque también hay que reconocer que es la primera vez que ocurre una situación así. Teotihuacán se encuentra a 50 kilómetros de Ciudad de México, por lo que es un paseo común para los turistas que visitan la capital. El hecho se produjo a pocas semanas de que México sea sede, junto a Estados Unidos y Canadá, del Mundial de Fútbol, cuya inauguración está prevista el 11 de junio en Ciudad de México. El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona suma un nuevo capítulo, esta vez con el testimonio de su hija, Janina, que apunta directamente al equipo médico que lo atendió en sus últimos días. Janina Maradona, una de las hijas del fallecido astro argentino del fútbol, Diego Maradona, denunció el martes entre lágrimas ante la justicia la manipulación absoluta y horrible del equipo médico de su padre. Además, aseguró en los tribunales argentinos que tras la noticia de su muerte no quería vivir más. Janina sostuvo que aceptaron la intervención domiciliaria después de que el equipo médico la presentara como la mejor alternativa. Tras la neurocirugía a la que fue sometido el 3 de noviembre de 2020, Maradona murió el 25 de ese mes. Según el testimonio de Janina, le habían prometido una asistencia permanente y monitoreo con equipo médico. Dijo que confió en el neurocirujano Leopoldo Luque, el psicólogo Carlos Díaz y la psiquiatra Agustina Kosachov, todos acusados en el juicio. Y con las pericias nuevas que se agregaron después de la acusación, ha quedado descartada la responsabilidad penal dolosa de los imputados. Y hoy el que sostenga
que a Maradona lo asesinaron, está bárbaro para un título, para un videógrafo, pero no guarda relación con lo que pasó hasta acá en el expediente, no guarda relación con las pericias nuevas que se agregaron. Además de Luque, Díaz y Kosachov, están acusadas otras 4 personas y todos se arriesgan a una pena de hasta 25 años de prisión por homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que sus acciones podían ocasionar la muerte de Maradona. El juicio del año pasado fue anulado al descubrirse que una de las juezas participaba en un documental clandestino sobre el caso. En el inicio de la audiencia, la Fiscalía reprodujo mensajes que involucraban a Luque con el equipo médico sobre cómo protegerse ante una eventual complicación del exfutbolista, y el neurocirujano pidió declarar inmediatamente después, a modo de respuesta. Es la tercera vez que declara desde que comenzó el juicio la semana pasada. Mira, no solamente cada vez que declara, creo que se hunde más en un pozo de porquería. Se prevé que el proceso se prolongue al menos hasta la segunda quincena de julio. Una octava acusada será juzgada por separado en un juicio por jurados. Llegamos al final de esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Gracias por su sintonía. Recuerde que puede mantenerse informado en nuestras distintas plataformas. Por supuesto que sí. Lo esperamos mañana. Por lo pronto, descanse y buena noche.